Puedo entrar en cualquier propiedad aquí. No en la mía, Kei-sen, y nunca más. Ya estaba dentro de mi sala cuando salí del pasillo. Su portapapeles descansaba torcido bajo un brazo, sus tacones plantados en mi alfombra como si le perteneciera el lugar. «Inspección de rutina», dijo, con una voz tan aguda como el chasquido de una cerradura al cerrarse. «Lydia Hale, la presidenta de la Junta de Cedar Ridge Estates, la autoproclamada guardiana de la simetría y el silencio». Todos los vecinos le temían, pero nadie la había visto jamás cruzar un umbral así. Ni siquiera miró el equipo médico de mi esposa junto a la ventana. «Sus persianas violan la uniformidad comunitaria», continuó, golpeando su bolígrafo contra el portapapeles como una jueza con su mazo. Dejé que las palabras flotaran, luego dije en voz baja: «Acaba de cometer allanamiento, señora». Eso detuvo su bolígrafo en el aire. «¿Disculpe?» Di un paso más, tranquilo y deliberado. «Este no es su territorio, es mi casa, y soy el policía en la que acaba de irrumpir». El silencio que siguió se sintió más pesado que la placa en mi cintura. Su postura vaciló por primera vez. No por miedo, sino por incredulidad. ¿Alguna vez viste a la autoridad perder su escudo? Suscríbete. La presidenta de la Junta está a punto de aprender lo que la verdadera rendición de cuentas se siente. Se recuperó rápido. «Detective o no», soltó. «Estas ventanas siguen fuera de norma. La HOA tiene autoridad para inspeccionar cualquier propiedad considerada en violación». Ahí estaba, la frase favorita de la reina del portapapeles. La había escuchado susurrada por vecinos como una maldición. La mayoría se rendía ante su tono. No sabían que solo sonaba como autoridad. «Muéstreme la orden», dije con calma. Su mandíbula se tensó. «Está obstruyendo el procedimiento de la Junta». «No», respondí, con la mirada firme. «Usted está obstruyendo la ley». Se puso roja, la ejecutora de carmesí acorralada. Por un segundo miró hacia la puerta como si pudiera rebobinar el momento. No me moví. La placa sujeta a mi cinturón brillaba bajo la luz del porche que se filtraba por las persianas. Esa misma luz que mi esposa encendía cada noche cuando yo trabajaba tarde. Una señal de que nuestra casa seguía siendo nuestra. La gente cree que los policías dejan de sentirse violados después de haberlo visto todo. Están equivocados. Mi hogar siempre había sido el único lugar donde podía apagar los instintos, el lugar donde Elena podía sanar sin extraños observando. Por eso ver su soporte de suero, el monitor de aire, el pequeño tanque de oxígeno junto al sofá y los tacones rojos de esta mujer hundiéndose en nuestra alfombra, se sintió como una escena del crimen. Cuando conocí a Elena hace 5 años, le prometí que nadie volvería a hacerla sentir insegura. Esa promesa no era poética, era vinculante. «Señor Mercer», siseó la oficial de las reglas, «si se niega al cumplimiento, las multas aumentarán diariamente». No se dio cuenta de que cada palabra estaba siendo grabada en mi cámara corporal, una vieja costumbre. La ironía casi me hizo sonreír. «Adelante», dije suavemente. «Siga hablando». Parpadeó, atrapada entre el orgullo y el pánico. «¿Me está amenazando?» «Solo documentando el procedimiento». Por primera vez lo vi. El destello de duda. No culpa, sino reconocimiento. Como si finalmente sintiera que no jugaba ajedrez con un propietario, sino con la ley misma. La conduje hasta la puerta sin tocarla. «Recibirá una declaración por escrito», dije con tono firme pero cortés. «Acaba de entrar en una residencia privada sin consentimiento. Eso no es una infracción de norma, es una entrada criminal». Sus ojos se entrecerraron. «No se atrevería». La miré fijo. «Está parada en mi atrevimiento». La tirana con tacones vaciló en el umbral, la luz del porche derramándose sobre sus zapatos lustrados. Era la misma luz que había ordenado a mi vecino atenuar 2 noches antes. Retrocedió hacia la oscuridad, el rostro rígido, la máscara agrietándose. Intentó salvar su dignidad. Se arrepentirá de desafiar a esta junta. Quizás lo creía. Quizás había pasado tanto tiempo confundiendo miedo con respeto, que ya no distinguía la diferencia.
Pero cuando la puerta se cerró y el pestillo encajó, sentí el peso de algo completamente distinto. La seguridad de Elena, la confianza de mi hija y la silenciosa comprensión de que Lydia Hale acababa de cruzar una línea que no podía deshacer. El tipo de línea que convoca cada gramo de entrenamiento que alguna vez juré usar para el bien. Por la mañana, la noticia se había extendido como fuego por Cedar Ridge. La presidenta de la junta había sido humillada dentro de la sala de un propietario. Esa era la frase que los vecinos susurraban entre los setos, cuidando de no ser vistos por ella. Lydia Hale no perdía con elegancia. Atacó primero. Antes del amanecer, un aviso de infracción apareció pegado en mi puerta principal. Obstrucción de inspección, decía en letras grandes. Una multa de $1,500. Me quedé allí en bata, el café enfriándose en mi mano, mirando cómo la tinta se corría ligeramente con el rocío. Elena aún dormía. No necesitaba ver esto. No hoy. Conocía a su patrón, Lydia, o como los locales habían empezado a llamarla nuevamente, la reina del portapapeles. Nunca atacaba directamente 2 veces seguidas. Prefería la presión a la fuerza. Guerra psicológica disfrazada de papeleo. Al mediodía llegaron 3 cartas más. Una citaba equipo médico visible. Otra, personal médico no aprobado ingresando a la propiedad. La última me acusaba de perturbar la armonía comunitaria. Armonía. La palabra sabía a óxido. No eran las multas lo que me afectaba. Era la invasión envuelta en burocracia. Ese era su arte. Más tarde ese día, mientras limpiaba el porche, la vi caminando por la calle otra vez. La ejecutora de carmesí. Blazer rojo, gafas de sol reflejando las hileras ordenadas de casas como trofeos espejados. Llevaba una carpeta esta vez, no un portapapeles, un arma nueva. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió como si compartiéramos un secreto. «Buenos días, detective», dijo doblando el título en su lengua. «¿Confío en que recibió nuestros avisos?» No respondí. El silencio incomoda a personas como ella. Se alimentaba de la reacción. Sin ella, su poder no tenía a dónde ir. Detrás de ella, la oficial Laura Chen la seguía en silencio. Llevaba su uniforme de servicio, una insignia de enlace comunitario brillando al sol, pero sus hombros estaban tensos. Sus ojos se movían entre nosotros, incómoda. No estaba acostumbrada a ver a un civil mantener su posición. La tirana con tacones ajustó sus gafas. «Simplemente estoy garantizando el cumplimiento, señor Mercer. Usted, más que nadie, debería apreciar la importancia del procedimiento». Esa palabra otra vez. Procedimiento. Había vivido mi carrera por ella, pero ella la usaba como arma. «El procedimiento empieza con consentimiento», respondí con calma. Dio un paso más, el tono endureciéndose. «No necesito su consentimiento. Tengo autoridad comunitaria». La dejé terminar y luego pregunté, ¿esa autoridad la emitió el condado o la imprimió usted misma? Laura se estremeció. Sutil, pero lo noté. Lydia no. La oficial de las reglas exhaló por la nariz. ¿Cree que su placa le da protección especial? No, dije. Me da entendimiento de la diferencia entre la ley y el teatro. Por primera vez, vaciló. Sus labios se apretaron, el músculo de la mandíbula temblando bajo la tensión de mantener la compostura. Vi su orgullo agrietarse, lo suficiente para que el miedo empezara a filtrarse. Ajustó la carpeta en su mano. «Espere más acciones, detective. Aprenderá que esta comunidad valora la obediencia». Sus tacones repiquetearon alejándose por la calle. Un metrónomo lento de arrogancia, desvaneciéndose en la curva del callejón sin salida. Laura se quedó atrás. Su postura decía deber, pero sus ojos decían duda. Me dio un pequeño asentimiento, casi una disculpa, antes de seguir a su superior. Las observé alejarse, el calor del pavimento distorsionando sus siluetas. Entonces noté algo más. 3 cámaras de seguridad en las cercas vecinas, todas recién instaladas, todas apuntando hacia mi propiedad. La reina del portapapeles había encontrado una nueva forma de entrar. Sentí el peso de mi placa otra vez, no como poder,
sino como responsabilidad. Ya no solo iba por mí, estaba estableciendo un precedente. Si podía invadir la casa de un policía y salirse con la suya, ¿qué oportunidad tenía el resto? Me giré hacia el porche, la luz frontal aún encendida a plena luz del día. Mi línea simbólica, mi recordatorio. Lydia Hale había derramado la primera sangre en papeleo, pero acababa de revelar su punto ciego. Creía que el miedo y la ley eran lo mismo. Estaba a punto de aprender la diferencia. A la mañana siguiente, conduje hasta la oficina del HOA de Cedar Ridge, un edificio de estuco color beige que intentaba demasiado parecer ayuntamiento. Dentro, el aire era frío y calculado, como un escenario construido para la autoridad. Certificados enmarcados cubrían las paredes, ninguno oficial. Detrás del mostrador estaba la misma Lydia Hale, vestida como si hubiera estado esperándome. La presidenta de la junta levantó la vista de su escritorio con una sonrisa ensayada. Detective Mercer me preguntaba cuándo vendría a saldar su cuenta. Miré alrededor. No había nadie más en el vestíbulo, ni siquiera la silla de la recepcionista. Esto no era negocio, era una representación. Interesante, dije. Envía 4 citaciones en 24 horas y lo llama procedimiento. Pero cuando me presento, de pronto tiene tiempo para reunirse en persona. Su sonrisa no se movió. Creo en manejar asuntos serios cara a cara. Entrar por la fuerza es serio, dije en voz baja. Su mano se detuvo sobre el teclado por medio segundo. Luego se recostó, cruzando una pierna sobre la otra. Está dramatizando un malentendido, detective. La HOA tiene poder para realizar revisiones de bienestar cuando creemos que los residentes violan los códigos de seguridad. Curioso, dije. La mayoría de las revisiones de bienestar no implican irrumpir en una casa privada ni ignorar avisos médicos. La ejecutora de carmesí inclinó la cabeza. Quizás si sus persianas coincidieran con el estándar comunitario, no estaríamos tan preocupados por lo que está escondiendo. Ahí estaba, la proyección. Todo tirano necesita una justificación, y la suya siempre era preocupación. En ese momento, la puerta se abrió detrás de mí. La oficial Laura Chen entró, portapapeles en mano, expresión tensa. Se quedó paralizada al vernos frente a través del escritorio. El tono de Lydia cambió al instante, como si encendiera un interruptor. «Ah, oficial Chen», dijo dulcemente. «Perfecto momento. ¿Puede confirmar que la Junta actuó completamente dentro de sus derechos durante la inspección de la semana pasada?» Laura vaciló. Su mirada pasó de mí a Lydia y volvió. «Señora», comenzó con cuidado, «la Junta no tiene autoridad legal para entrar en propiedad privada sin consentimiento o una orden judicial». La sonrisa de la reina del portapapeles se afinó. «Ya hablamos de esto, oficial. Su papel aquí es consultivo. La HOA no está sujeta al protocolo del condado». Los nudillos de Laura se pusieron blancos alrededor de su portapapeles. Su voz fue suave, pero se quebró ligeramente. «Con todo, respeto, señora. Así no funciona la ley». El aire se volvió cortante como una hoja. La compostura de Lydia se resquebrajó lo justo para mostrar la grieta. «Detective Mercer», dijo recuperándose, «quizás malinterpretó el entusiasmo de nuestra voluntaria. La oficial Chen no está hablando en ninguna capacidad oficial». Laura tragó saliva. «Tal vez no, pero como oficial tengo la obligación de informar cualquier entrada ilegal, sin importar el uniforme». La tirana con tacones se levantó, los tacones resonando contra el suelo de mármol. «No hará tal cosa», siseó, su voz bajando a un tono destinado a intimidar. Observé el intercambio en silencio, notando cada tic en la expresión de Laura. Sus ojos se desviaron hacia la placa en mi cinturón, y luego de nuevo a Lydia. El conflicto estaba escrito en su rostro, una lucha entre el protocolo y el miedo. Decidí cortar por lo sano. «Tiene razón, Lydia», dije con calma. «Ella no necesitará reportarlo, yo ya lo hice.
Su mandíbula se tensó. ¿Presentó una queja? ¿Queja? No, informe de incidente. La oficial de las reglas dio un paso hacia su escritorio, la furia subiendo bajo su calma ensayada. ¿Cree que esconderse detrás de su placa me asustará? No, dije. Creo que la ley debería asustarla por sí sola. Laura miró entre nosotros, visiblemente temblando ahora. Su lealtad se había resquebrajado, y Lidia lo sabía. La presidenta de la junta forzó una risa que no llegó a sus ojos. Esta comunidad no responde bien a las amenazas, detective. Le sugiero que recuerde quién redacta las citaciones aquí. Me acerqué a la puerta, manteniendo la voz baja. Y yo le sugiero que recuerde quién firma las órdenes judiciales. Cuando salí, Laura me siguió hasta la salida, deteniéndose justo antes de la puerta. Detective, susurró, la voz temblorosa. Tenía razón sobre ella. Está forzando los límites. Ya los cruzó, dije. Solo tiene que decidir cuándo dejará de seguirla al otro lado de la línea. Laura no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Adentro, escuché a la reina del portapapeles cerrar su carpeta de golpe. El juego había cambiado. La testigo se estaba resquebrajando, y la tirana lo sabía. Para la siguiente semana, la atmósfera en Cedar Ridge se sentía más pesada, como si el propio aire hubiera aprendido a susurrar. La gente saludaba desde lejos ahora, con rápidos asentimientos y evasión educada. Nadie quería ser visto hablando con el hombre que se había enfrentado a la presidenta de la junta. Eso estaba bien para mí. El silencio era su propia forma de protección, pero Lydia Hale no estaba en silencio. Para el martes por la mañana había emitido un nuevo mandato de cumplimiento de emergencia para toda la comunidad. En papel se trataba de preocupaciones de seguridad y revisiones del hogar. En la práctica, era permiso para que sus ejecutores patrullaran las calles, miraran por las ventanas y anotaran actividades sospechosas. La reina del portapapeles había convertido la paranoia en política. Vi a uno de sus voluntarios, 2 hombres con chalecos naranjas brillantes, merodear fuera de mi cerca, fingiendo medir la altura de los arbustos. Elena estaba en la ventana, su tubo de oxígeno bajando por el cuello, observándolos como fantasmas a la luz del día. Salí antes de que pudieran tocar. ¿Buscan algo? Uno de ellos murmuró. Revisión de rutina, señor. Órdenes de la junta. ¿De qué junta?, pregunté en voz baja. Porque la ley del condado seguro no aprobó esta. Se fueron rápido, pero no antes de que notara el sedán negro de Lidia parado en la esquina. Estaba allí, observando. La ejecutora de carmesí estaba en su auto con el motor encendido, las gafas de sol ocultando todo excepto su satisfacción. No saludó. No necesitaba hacerlo. Su mensaje era claro. Había encontrado una nueva forma de invadir, sin poner un pie dentro. Esa noche llamé al oficial Chen. Su voz sonaba tensa, baja. Detective, no debería contactarme en este número. Entonces dígame dónde, dije. Silencio. Luego, está apretando su control. Los otros miembros de la junta, la mitad están asustados, el resto está en su nómina. Los voluntarios no cobran, dije. Sí, cuando su esposo posee los contratos de mantenimiento, respondió. Ahí estaba, la pieza que faltaba. Lidia no era solo una tirana con tacones, estaba protegiendo dinero. Las tarifas de inspección del HOA, los fondos de jardinería, incluso las multas por mora, todo redirigido a empresas ficticias bajo el nombre de su esposo. Reconocía la corrupción cuando la veía, pero esta vez se escondía detrás de una puerta de vecindario cerrado. Laura, dije con cuidado, tiene que alejarse de esto antes de que la arrastre con ella. Su voz tembló. Ya me advirtió una vez. Dijo que si volvía a avergonzar a la junta, estaría acabada en este pueblo. ¿Aún lleva su placa? Sí. Entonces ella no es la ley. Usted lo es. La línea quedó en silencio. Casi podía oír su respiración. Detective, si está planeando algo, no lo haga solo. Colgué mirando cómo la luz del porche parpadeaba.
Esa luz se había convertido en algo más que una costumbre. Era una promesa, a Elena, a mí mismo, de mantener nuestro hogar seguro. A la mañana siguiente, mi vecina, la señora Carver, deslizó un sobre en mi buzón. Dentro había fotos, impresiones granuladas que mostraban al esposo de Lidia estrechando la mano de un contratista en la oficina del HOA, intercambio de dinero en efectivo, y una imagen de la misma Lidia firmando algo bajo el encabezado: formulario de reasignación de mantenimiento. La oficial de las reglas acababa de entregarme su mayor infracción. Examiné la firma 2 veces, memorizando cada trazo. Había visto ese mismo adorno en los avisos que pegaba en mi puerta. Había enterrado su rastro en lenguaje oficial, pero yo estaba a punto de desenterrarlo, centímetro a centímetro. Esa tarde me quedé junto a la ventana mientras el atardecer pintaba de rojo el callejón sin salida. El auto de Lidia pasó de nuevo. No se detuvo esta vez. Solo una conducción lenta, una mirada larga y una sonrisa burlona que decía que creía seguir controlando la junta. Y el miedo. Pero no se daba cuenta de que algo había cambiado. La comunidad observaba, las grietas se mostraban, y yo acababa de encontrar mi primera prueba real. La guerra se había vuelto oficialmente pública. No dormí esa noche. Cada crujido en las paredes sonaba a pasos. Cada faro a través de las persianas se sentía como vigilancia. Lydia Hale había pasado de ser una molestia a una obsesión. Y ahora yo también. Al amanecer, estaba sentado en mi escritorio, trazando la firma del formulario de reasignación de mantenimiento una y otra vez. La caligrafía no solo coincidía con las cartas de infracción que dejaba en mi puerta, también coincidía con las aprobaciones del Tesoro del HOA. La presidenta de la Junta había estado falsificando autorizaciones internas. Los fondos de mantenimiento no solo se malgastaban, se desviaban directamente a la empresa de su esposo. Ya no se trataba de césped y luces, era robo disfrazado de autoridad del HOA. Aún así, no era suficiente. Necesitaba una prueba que conectara su voz con su firma. Así que esperé. Observé sus patrones, sus caminatas matutinas, sus reuniones en el callejón sin salida. Todo tirano tiene un ritmo. Solo tenía que encontrar el compás. Esa tarde, estacioné cerca del centro comunitario del HOA, donde realizaba sus llamadas reuniones de supervisión de seguridad. Había colocado un pequeño grabador de solapa en mi teléfono. Nada invasivo, solo audio público. Ella nunca sabría que estaba grabando su propia confesión. Cuando Lidia llegó, vestida impecable como siempre con esa chaqueta escarlata, se movía como si poseyera el asfalto. La ejecutora de carmesí llevaba su portapapeles como un cetro, hojeando papeles como si contara trofeos. Su voz resonó a través de la puerta de vidrio abierta. Reasignaremos los fondos restantes a Hale Property Management. La eficiencia requiere manos confiables. Alguien en la sala vaciló. Una voz masculina, tímida, insegura. Pero esa es la empresa de su esposo, ¿no? Lidia ni siquiera pestañeó. ¿Y su punto? La reina del portapapeles sonrió entonces. Ese tipo de sonrisa que decía que era intocable. Si alguien aquí se siente incómodo, los invito a revisar nuestros estatutos. Los escribí yo misma. Y así lo admitió, en la grabación. Mi pulso se aceleró. Esa era la prueba que necesitaba. No un descubrimiento en un sótano, no una extracción dramática de archivos, solo una observación profesional, paciente y metódica. Cuando salí, el sol se había vuelto brutal, rebotando en los capós y las ventanas de los autos como luces de interrogatorio. Al otro lado del estacionamiento, vi a la oficial Chen de pie junto a su patrulla, su postura rígida. Parecía querer hablar, pero no saber cómo. Laura, la llamé, se giró sobresaltada. ¿No debería estar aquí? Ella está vigilándolo todo ahora. Eso es lo que espero. Su mirada se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. No entiende de lo que es capaz, detective. La gente ha perdido su trabajo por enfrentarse a ella. La HOA está asegurada a su nombre. Entonces, ¿ahí es donde la golpearé? Dije.
Seguro significa auditorías. Las auditorías dejan rastros en papel. El rostro de Laura palideció. ¿Irá tras los registros? Voy tras la verdad. La tirana con tacones salió del edificio en ese momento. Teléfono en mano, expresión indescifrable. Nos vio y redujo el paso. Vaya, dijo con falsa alegría. Si no es nuestro nuevo policía famoso del vecindario, ¿debo esperar una orden judicial ahora? Solo si sigue hablando, respondí. Se rió, pero había tensión debajo. Cuidado, detective. La rebeldía no se ve bien en uniforme. Tampoco el fraude, dije en voz baja. Por una fracción de segundo, sus ojos titilaron, lo suficiente para demostrar que entendió la palabra fraude. Luego se inclinó, bajando la voz. Cree que su placa le da inmunidad. No la tiene. No aquí. Giró bruscamente, los tacones cortando el concreto mientras se alejaba. Laura exhaló temblorosa. Está entrando en pánico. Bien, dije. El pánico hace que los errores sean más fáciles de atrapar. Esa noche, transferí el archivo de audio a 3 unidades cifradas. Una para mí, una para mi abogado, y una escondida a simple vista. Lo reproduje una vez más, el sonido de su voz resonando en la habitación como una advertencia para sí misma. La HOA existe para mantener el orden, había dicho. Pero ahora su propio orden se desmoronaba, grabado, con marca de tiempo, y listo para exponerse. La siguiente fase ya no se trataba de defensa, se trataba de recuperar el control, y Lydia Hale acababa de darme el primer clavo para su propio ataúd. A la mañana siguiente, el aire en Cedar Ridge se sentía como al vacío, quieto, tenso, demasiado silencioso. Así se sabe cuando alguien está propagando miedo con eficacia. Lydia Hale no solo dirigía su HOA como un negocio, la manejaba como una ocupación. A las 9 a.m., 3 vecinos ya habían recibido nuevas citaciones por violaciones de seguridad, una por un carillón de viento, otra por piedras de jardín no aprobadas. Y yo recibí un aviso pegado directamente en mi parabrisas. Equipo de vigilancia no autorizado. Multa inmediata, $1,000. La oficial de las reglas no perdió el tiempo. De algún modo, se había enterado de mi grabación. O alguien habló, o ella había estado escuchando más tiempo del que creía. Cuando despegué el papel de mi camioneta, noté algo nuevo. Una letra que no era la suya. La tinta era más gruesa, la inclinación torpe. Alguien más lo había escrito en su nombre. Lydia no delegaba, a menos que estuviera alterada. Eso significaba que la reina del portapapeles estaba perdiendo el control. Si este momento te dio escalofríos, dale like y apoya la justicia. Tomé una foto de la citación, le puse marca de tiempo y la envié a mi abogado. La cadena de represalias se está alargando. Le escribí. Perfecto. Luego, por primera vez en semanas, conduje hasta la comisaría local. No como detective, sino como propietario. El cambio de poder se sentía extraño. La placa en mi cinturón no era autoridad aquí. Era prueba de que había elegido al objetivo equivocado. La oficial Chen me encontró en el estacionamiento trasero. Su uniforme se veía igual, pero sus ojos decían que tampoco había dormido. No puede presentar una queja formal contra ella aún, dijo rápidamente, no sin arriesgar una contrademanda. Está alegando que ha estado intimidando a la Junta. Sonreí con ironía. ¿Por existir? Por investigar. Me apoyé en mi camioneta. Laura, tengo su voz admitiendo la reasignación de fondos. Usted misma la escuchó. Eso es más que intimidación. Es fraude. Bajó el tono. Entonces, será mejor que se mueva rápido. Está convocando una sesión de emergencia de la Junta esta noche. Sin aviso, sin agenda. Usted está incluido. ¿Sin invitación, supongo? Exacto, dijo, con una leve risa nerviosa. Pero igual irá. La presidenta de la Junta siempre había amado el espectáculo, y una reunión de emergencia en Cedar Ridge significaba una sola cosa: intimidación disfrazada de gobernanza. Al anochecer, el salón de conferencias del HOA ya estaba lleno. 30 residentes sentados rígidos en sillas plegables,
murmurando tras sonrisas contenidas. Lydia Hale estaba al frente, su chaqueta carmesí reflejando la luz fluorescente, su postura impecable. Parecía dirigir una orquesta de obediencia. Antes de comenzar, anunció la ejecutora de carmesí, quisiera abordar un asunto de seguridad comunitaria. Ciertos individuos han estado realizando grabaciones ilegales y acosando a miembros de la Junta. Sus ojos se clavaron en mí. Todas las cabezas en la sala se giraron. Tales acciones, continuó, constituyen una violación de la sección 14b de nuestros estatutos. Esta Junta no tolerará abusos, especialmente de aquellos que deberían saber más. Me levanté lentamente. ¿Me está acusando de acoso por grabar una reunión pública, Lydia? Es señora Hale, detective, corrigió con aspereza. Y sí, ha hecho que nuestros voluntarios se sientan inseguros. La tirana con tacones hablaba como si diera un sermón, su tono goteando superioridad moral. No mordía el anzuelo. Eso es interesante, dije, porque el código del condado que ayudé a hacer cumplir durante 10 años define el acoso de otra manera. ¿Quiere hablar de inseguridad? ¿Qué tal irrumpir en una residencia privada bajo el disfraz de una inspección? Un murmullo recorrió la sala. Suaves jadeos, susurros inquietos. La mano de Lydia se movió, solo una vez. Luego sonrió. Puede tergiversar sus historias todo lo que quiera, detective, pero la HOA no está bajo su jurisdicción. Tal vez no, dije, sacando el pequeño grabador de mi bolsillo. Pero su voz sí lo está. La sala quedó inmóvil. Está mintiendo, dijo, aunque su confianza vaciló. Presioné reproducir. Sus palabras llenaron el salón. Reasignaremos los fondos restantes a Hale Property Management. La eficiencia requiere manos confiables. Durante 3 segundos, nadie respiró. Luego la señora Carver, la viuda callada del final de la calle, se puso de pie. ¿Quiere decir que se ha estado pagando a sí misma? La máscara de la presidenta de la Junta se resquebrajó. Siéntese, Mabel. Pero ya era demasiado tarde. El silencio se había roto. Apagué el grabador y dije con calma: estoy seguro de que el auditor del condado disfrutará de esa actuación. Lydia no respondió. Su mandíbula se movía, los nudillos blancos contra el podio. La reina había sido acorralada en su propio castillo, y aunque aún no lo sabía, esa noche era solo el primer acto de su caída. La lluvia golpeó las ventanas la mayor parte de la noche, pero no era el trueno lo que me mantenía despierto. Era el silencio entre cada estruendo, el tipo de silencio que significa que alguien está observando. Al amanecer, supe que Lydia Hale estaba planeando algo. La reina del portapapeles nunca permanecía callada a menos que estuviera trazando su próximo golpe. A las 7:42 a.m. tocaron la puerta. No fue fuerte. 3 golpecitos precisos. La abrí y encontré a la oficial Laura Chen, de pie en mi porche, el impermeable goteando, los ojos enrojecidos. Parecía alguien que había pasado la noche luchando con su conciencia. No debería estar aquí, dije en voz baja. Lo sé, respondió, pero no puedo ver esto ir más lejos. Su voz tembló mientras daba un paso adentro. La presidenta de la Junta claramente había llegado hasta ella. Se supone que debo presentar un informe interno sobre usted, dijo Chen. Ella alega que está usando su placa como arma para intimidar al HOA. Está recurriendo a contactos del condado, gente que le debe favores. Así que ahora escala a la política, murmuré. Lo imaginaba. Laura vaciló mirando la carpeta en su mano. Hay más. La nueva actualización de seguridad del HOA, la que ella aprobó el trimestre pasado, no son solo cámaras, tienen audio. Ha estado monitoreando a los residentes ilegalmente. Mi estómago se revolvió. ¿Estás segura? Laura asintió. Vi los contratos yo misma. La oficial de las reglas aprobó la recolección de datos por terceros sin divulgación, y el proveedor está vinculado a la empresa de su esposo. Ahí estaba, el eslabón perdido. El HOA no solo estaba acosando a la gente,
Lidia estaba construyendo una red privada de vigilancia, todo bajo el disfraz de seguridad vecinal. Estudié el rostro de Laura. Estaba pálida, confundida, aterrada, pero aún estaba allí. ¿Por qué me dice esto ahora?, pregunté. Porque estuve en esa habitación, dijo en voz baja, la noche en que decidió irrumpir en su casa. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Laura siguió hablando, con tono bajo, avergonzado. Dijo que usted ocultaba pruebas que podían comprometer a la comunidad. Intenté detenerla, pero tenía la llave maestra. Llevó a 2 voluntarios de seguridad y forzó la entrada. ¿Y usted? Me quedé en la entrada, dijo, escuchando. Desvió la mirada, la culpa extendiéndose por su rostro. Fue entonces cuando comprendí qué clase de persona es en realidad. Ya no puedo servir a 2 amos. La ejecutora de carmesí finalmente la había llevado demasiado lejos. Le serví una taza de café, aunque sus manos temblaban demasiado para sostenerla. Hizo lo correcto, dije en voz baja. Pero de ahora en adelante no es solo una testigo, es parte de esta lucha. Asintió, los ojos llenos de miedo y determinación. Testificaré, traeré los documentos, pero necesitará protección. Ella tiene gente dentro de la comisaría. Yo también tengo amigos, dije, de los que aún creen en la placa. Afuera, un sedán plateado redujo la velocidad cerca de mi entrada, el motor encendido. La tirana con tacones había llegado temprano. A través del parabrisas distinguí la silueta de su blazer carmesí y ese portapapeles eterno descansando en su regazo. Está aquí, susurré. Laura se acercó a la ventana. Está comprobando con quién está. Sonreí con gravedad. Entonces, que vea. Tal vez se dé cuenta de que acaba de perder su contacto interno. El coche permaneció un momento más y luego se alejó. Rápido, demasiado rápido para hacer calma. Cuando volví hacia Laura, ya estaba sacando archivos de su bolso. Estas son copias de los contratos del proveedor del HOA. Querrá las 2 últimas páginas. Hay una cláusula no registrada que autoriza transferencias privadas de datos. Ella la firmó. Tomé la carpeta con cuidado, sintiendo su peso. Pruebas, finalmente, limpias, legales, irrefutables. El imperio de la presidenta de la Junta se había construido sobre el secreto, y ahora una de las suyas acababa de romperlo desde adentro. Laura, dije en voz baja, este es el principio del fin para ella. Ella sostuvo mi mirada. Entonces, hágalo valer. Cerré la carpeta y miré hacia la lluvia, donde las últimas huellas de sus llantas se desvanecían en la distancia. Lydia Hale había iniciado esta guerra en mi sala. Pero ahora iba a terminar en la suya. Cuando la lluvia se detuvo, el suelo alrededor de Cedar Ridge parecía recién lavado, limpio, pero no puro. Era la calma que llega antes de que la gente empiece a quebrarse. Y Lydia Hale estaba a punto de quebrarse. Pasé la mañana siguiente en mi oficina, las persianas medio bajadas, revisando los contratos que la oficial Chen había arriesgado todo para entregarme. Cada cláusula leía como una confesión, pagos ocultos, autorizaciones ciegas y esas frases sutiles que le encantaban. Supervisión discrecional, autoridad optimizada, seguridad aprobada por la Junta. No era solo corrupción, era una red de negación plausible. La oficial de las reglas había diseñado un sistema en la sombra, uno que le permitía grabar vecinos, marcar preocupaciones de conducta y lucrar con ello. A mitad de los archivos, mi teléfono vibró. Número desconocido. Detective Pierce, respondí. Una voz que no reconocí susurró. Ella sabe que Laura habló. La línea se cortó. Entonces, supe que las cosas estaban acelerando. Lydia no solo se defendía ya, estaba pasando al ataque. Reenvié los contratos del proveedor a mi contacto legal en la oficina del fiscal del condado y cifré los originales. Luego le envié un mensaje a Laura. Busca un lugar seguro. No vuelvas a casa. Su respuesta llegó rápido. Ya lo hice. Afuera, el vecindario estaba inquietantemente quieto. Céspedes recortados, buzones relucientes, autos inmóviles.
La ilusión de paz que la reina del portapapeles había construido durante años se resquebrajaba y todos podían sentirlo. Se veía en cómo se movían las persianas cuando yo pasaba, en cómo la gente se quedaba en los porches fingiendo revisar sus teléfonos. El miedo era contagioso aquí. Al final de la tarde estaba estacionado cerca de la oficina del HOA, una antigua casa modelo convertida con ventanas polarizadas y un asta que nunca ondeaba otra bandera que su emblema. Desde fuera parecía estéril. Por dentro era donde vivía y respiraba el control. A través del vidrio frontal vi a la presidenta de la junta paseando, el teléfono apretado en su mano. Incluso desde el otro lado de la calle podía leer su lenguaje corporal. Movimientos cortos, hombros rígidos, el tipo que proviene del pánico disfrazado de postura. Esperé hasta que salió, los tacones golpeando el pavimento como disparos. Luego entré. El lugar olía a desinfectante y tóner de impresora. En el escritorio principal había una carpeta roja marcada, informes de incidentes, prioridad. Dentro había quejas, reales, presentadas por residentes que ella había ignorado, cubierto o reescrito. Un nombre aparecía una y otra vez. Langston, dímelo Tampilepu. Cartero jubilado que había desaparecido de las reuniones hace 2 meses. Acusó a Lidia de espiar a través de las cámaras instaladas por el HOA antes de vender su casa repentinamente. Pero allí estaba su carta original, con marca de tiempo, nunca archivada. Fotografié cada página. Cuando salí, el sol ya se hundía. Fue pues entonces cuando la vi esperándome junto a mi camioneta. Lydia Hale en persona, impecable como siempre, el cabello afilado como vidrio. ¿Allanamiento detective?, preguntó con frialdad. Edificio público, dije, financiado con impuestos, técnicamente. Su sonrisa no alcanzó sus ojos. Está invadiendo en espíritu, si no en ley. Y usted ha invadido hogares, si no a plena luz del día. Por un instante solo nos miramos. La ejecutora de carmesí intentaba leer mi ángulo, pero el problema con los fanáticos del control es que no pueden imaginar ser superados. Ha hecho esto personal, dijo finalmente. Ese es su error. No, respondí, dando un paso más cerca. Usted lo hizo el día que se llamó a sí misma la ley. Se mantuvo firme, el mentón en alto. Está fanfarroneando. No tiene nada que se sostenga. Dejé que el silencio se alargara. Luego le mostré la pantalla de mi teléfono. Una foto, su firma junto a un pago a un proveedor. Curioso, eso no fue lo que dijo el auditor del condado. La tirana con tacones se congeló. Por primera vez, sin réplica, sin sonrisa. Solo el cálculo, parpadeando en su mirada, buscando la próxima manipulación que no llegaría. Bajé la voz. Cree que dirige este vecindario Lidia, pero la verdad es que ha estado bajo investigación desde el día que entró a mi casa. Su respiración se entrecortó, apenas audible. No puede probar la intención. No necesito hacerlo, dije. El patrón basta. Giró bruscamente, los tacones marcando el asfalto como signos de puntuación. Cuando se marchó, observé las luces traseras desaparecer por la pendiente hacia Cedar Lane. Se estaba desmoronando, y sabía lo que venía después. Cuando personas como ella pierden el control, dejan de jugar a la defensa. Abrí la guantera y comprobé la luz roja de mi grabadora. Seguía parpadeando. Seguía viva. El juego no había terminado. Estaba entrando en la fase que había estado esperando. Y esta vez, Lydia Hale no vería la trampa hasta que se cerrara sobre ella. Las siguientes 48 horas se sintieron como contener la respiración bajo el agua. Todos en Cedar Ridge sabían que algo se acercaba, solo que no sabían de qué lado estar. Al amanecer, Lydia Hale había guardado silencio en línea. La reina del portapapeles, que solía publicar boletines diarios del HOA sobre los colores del césped y los horarios de basura, no había dicho una palabra. Ese silencio no era rendición, era estrategia. Estaba reforzando su círculo. Me senté en la mesa de la cocina, la laptop abierta, notas esparcidas en una docena de papeles adhesivos. Cada detalle,
Cada marca de tiempo era un paso en su desmoronamiento. Cada mentira que contaba tenía una firma, y finalmente había trazado el patrón. Cuando sonó el timbre, ni siquiera me sobresalté. Era la oficial Laura Chen, el abrigo húmedo por la llovizna matutina. Su rostro mostraba que no había dormido. «Se reunirá con alguien hoy», dijo en voz baja, «en el Richview Café, un abogado de Carter & Branson, el bufete que maneja la mayoría de las disputas del HOA en el condado». «El antiguo bufete de su esposo», dije. «Por supuesto». Laura asintió. «La escuché en la radio. Intenta presentar una orden de restricción contra usted antes de que usted presente los cargos penales». Típico movimiento de la oficial de las reglas. Construir un muro de papeleo antes de que la verdad pueda atravesarlo. «Déjela», dije, deslizando una memoria USB sobre la mesa. «Lo que no sabe es que ya envié todo al fiscal estatal. Esa es una copia para usted. Guárdela». Laura dudó antes de tomarla. «Está jugando un juego peligroso, Sam». «No», dije, poniéndome de pie. «Estoy terminando uno que ella se empezó». A las 10:17 a.m. estacioné frente al Richview Café. El sol estaba brillante, pero frío. Demasiado limpio para el tipo de conversación que ocurría adentro. A través del vidrio, vi a la ejecutora de carmesí, sentada frente a un hombre alto, con traje gris carbón. Su postura era rígida, su sonrisa frágil. No podía oírlos, pero no lo necesitaba. Sus manos contaban la historia. Gestos agudos, defensivos. Estaba perdiendo terreno. El hombre se levantó abruptamente, negó con la cabeza y se marchó. Ella lo siguió hasta la puerta, la voz elevada. Por un instante fugaz, su máscara se resbaló. Ojos desorbitados, labios temblorosos. La tirana con tacones ya no era intocable. Cuando me vio al otro lado de la calle, su expresión se torció entre furia y miedo. Pronunció 2 palabras. «Estás acabado». Sonreí. «Aún no», murmuré. De vuelta en casa, abrí los registros de seguridad del servidor del HOA. Los patrones de inicio de sesión que Laura me había mostrado coincidían con las credenciales de Lydia. Pero había algo nuevo. Anoche, un intento de acceder a la cámara de mi casa había sido rastreado hasta una IP registrada en la oficina del HOA. Lo crucé con la hora de su reunión. Había estado espiando incluso mientras intentaba cubrir sus huellas. Exporté los datos, los adjunté a mi informe en curso y los envié al enlace de ciberseguridad del departamento. 2 horas después, mi teléfono vibró con un solo mensaje. «Confirmado. Intrusión digital bajo sus credenciales. Está acorralada». La satisfacción fue breve, porque las personas acorraladas contraatacan. Esa tarde conduje por el vecindario, notando las cortinas cerradas, las aceras vacías. Era inquietante, como si todo el Initsosisumni lugar contuviera la respiración. Cerca del edificio del HOA vi su auto otra vez, estacionado torcido. Lydia estaba afuera, el teléfono pegado al oído, su voz resonando débilmente en el aire quieto. Alcancé a oír fragmentos. «No puedo perder el control. ¿Me destituirán? No me importa lo que cueste». Se giró de repente, notándome. «¿Escuchando ahora, detective?» «Solo asegurándome de que no entre a otra casa», dije. Su risa fue hueca. «Cree que es el héroe aquí, ¿verdad? Esta gente necesita orden. Sin mí, este lugar se derrumba». «Tal vez deba hacerlo», dije con calma. Por un momento, ninguno se movió, solo el suave susurro del viento entre los robles. Luego se inclinó ligeramente, su voz como vidrio raspando metal. «No puede arrestar la estructura, Samuel. No puede esposar el orden». La miré fijo. «Pero puedo arrestar a la persona que se esconde detrás de él». Se congeló, comprendiendo que la inevitabilidad que había estado evitando ahora estaba escrita en mi rostro. La presidenta de la Junta retrocedió, su confianza resbalando como una máscara bajo la lluvia. «No tiene el poder. No lo necesito», la interrumpí. «El Estado lo tiene». Su teléfono vibró entonces. La vi mirar la pantalla, y lo que leyó le drenó el color del rostro. Ese fue el momento en que finalmente entendió.
La junta ya no era suya. El imperio de Lydia Hale acababa de volverse contra ella, y yo aún no había terminado. La reunión se fracturó mucho antes de que terminara. La mitad de la sala se fue en silencio atónito. La otra mitad susurraba como testigos de un crimen que no podían dejar de ver, y en cierto modo lo eran. Lydia Hale había perdido su máscara ese día, pero las máscaras no se rompen en silencio. Cortan todo lo que las rodea cuando caen. Pasé esa noche en el porche, la lluvia golpeando la barandilla como un metrónomo contando hacia abajo. Laura había hecho bien en llamar al investigador del condado, pero Lydia no iba a esperar a ser acorralada. Las personas como ella no se rinden, atacan antes de que la ley las alcance. A las 9:42 p.m., mi teléfono volvió a vibrar. Un número desconocido. Estática. Luego un susurro. Está en su casa. Ya me estaba moviendo antes de que las palabras se asentaran. Los faros de mi camioneta cortaron la niebla al girar por Oak Bend Drive. Y allí estaba, de pie en mi césped, la reina del portapapeles empapada por la lluvia, una linterna temblando en su mano. Su chaqueta carmesí estaba oscurecida, su postura desequilibrada, pero sus ojos, esos ojos aún ardían con control. «¿Qué hace aquí, Lydia?», grité saliendo de la camioneta. «¿Cree que ha ganado?», siseó. «Me ha humillado frente a todos los que construí. Volteó mi junta contra mí». «Esto no es humillación», dije con cuidado. «Es rendición de cuentas». Dio un paso tembloroso hacia adelante. «¿Rendición de cuentas?». Su voz se quebró. «Yo le di orden a este vecindario. Disciplina. Sin mí, este lugar se pudrirá». Mantuve mi tono sereno, pero mi mano flotó cerca de la placa por instinto. «Entró en mi casa una vez sin consentimiento. No dé otro paso, Lydia». La tirana con tacones se quedó inmóvil, la lluvia resbalando por su rostro como lágrimas, que se negaba a mostrar. «No me asusta, detective. He lidiado con hombres que creían que las reglas no se aplicaban a ellos. Entonces, debería reconocer lo que pasa cuando finalmente sí lo hacen». Por un largo y eléctrico momento, la tormenta se tragó nuestras palabras. El trueno rodó sobre la colina, bajo y constante. Ella rió. Un sonido frágil, incrédulo. ¿De verdad cree que unos cuantos papeles y grabaciones borrarán lo que he hecho aquí? Me necesitan. «No, Lydia», dije en voz baja. «Te temían, no es lo mismo». Su mandíbula se tensó. «El miedo mantiene a la gente obediente». «El miedo engendra rebelión». Levantó la linterna como un arma. «No pertenece aquí, Pierce. Este vecindario nunca fue para gente como usted». Esa frase dolió más de lo que debería. ¿Gente como yo? ¿Los que cuestionan el orden? Dio un paso más cerca, la voz temblorosa pero venenosa. «Los que no entienden lo frágil que es la paz». «¿Te refieres a una paz construida sobre el silencio?», respondí. Cuando la tormenta se despejó, Cedar Ridge zumbaba con un solo rumor. Se había convocado una reunión de emergencia del Consejo del HOA. Lydia Hale haría su última defensa. Laura me envió un mensaje a las 7:02 a.m. La llama reunión de restauración comunitaria. Parece más control de daños. Yo sabía la verdad. No era restauración, era supervivencia. Cuando llegué al salón comunitario, los autos ya desbordaban la calle. Los vecinos se agrupaban bajo paraguas, susurrando como si fueran a presenciar una ejecución pública. Y en cierto modo lo eran. Adentro, la reina del portapapeles se erguía bajo el foco, la bandera estadounidense colgando detrás de ella como un halo inmerecido. Su blazer carmesí estaba perfectamente planchado, su cabello impecable. Nadie imaginaría que 12 horas antes había estado de pie bajo la lluvia amenazándome. Lydia Hale había reconstruido su armadura de la noche a la mañana. «Buenos días», comenzó con voz fría y autoritaria. «He sabido que circula información falsa sobre las acciones de esta junta. Pretendo aclarar los hechos». Escaneó la sala. Ojos afilados, sonrisa plástica. «El detective Pierce ha estado difundiendo mentiras sobre mí, mi integridad y el liderazgo de esta comunidad.
Esta noche recuperamos nuestra dignidad. Sus seguidores aplaudieron débilmente, pero la mayoría permaneció inmóvil. Me estaban esperando. Di un paso al frente, despacio y con firmeza. La dignidad no se recupera, Lidia. Se pierde cuando crees que el poder equivale a permiso. Ella inclinó ligeramente la cabeza. ¿Aún jugando al mártir? Violó la confidencialidad. Robó datos internos del HOA. Levanté una carpeta. ¿Se refiere a los mismos datos que muestran que usó fondos del HOA para espiar a los residentes? Un murmullo recorrió la sala. La presidenta intentó interrumpir. Eso es un absurdo. Absurdo, la interrumpí. Es entrar en una casa con una llave maestra y llamarlo inspección rutinaria. Absurdo es conectar cámaras de seguridad a las salas de las personas. Absurdo es usar su cargo para intimidar a quienes juró proteger. La tensión se volvió tan densa que hasta las luces fluorescentes parecieron zumbar más fuerte. Lidia trató de reír, pero su voz tembló. ¿No tiene pruebas de que nada de eso? Presioné un botón en mi teléfono y el proyector cobró vida. La pantalla se llenó con imágenes granuladas de visión nocturna. La silueta de Lidia cruzando un porche, su llave brillando al abrir una puerta. Mi puerta. El público murmuró incrédulo. Alguien susurró. Es ella. Su confianza se resquebrajó. Ese video está manipulado. Laura se levantó del fondo, avanzando hacia la luz. No, está autenticado. Verifiqué los metadatos yo misma. La ejecutora de Carmesí se volvió hacia ella como una depredadora herida. Traicionaste tu juramento, oficial Chen. No, dijo Laura con firmeza. Usted traicionó la ley. La sala estalló. Vecinos susurrando, algunos gritando. Lidia golpeó su portapapeles contra el podio, su voz cortando el ruido. Basta. ¿Creen que entienden cómo se mantiene segura una comunidad? Sin orden caerían en el caos. Yo hice este vecindario. Lo controlaste, dije con calma, pero nunca lo cuidaste. Sus ojos buscaron apoyo en la sala. Nadie la miró. Incluso sus leales guardaban silencio. Me acerqué un paso más. Tenías razón en una cosa, Lidia. El orden importa. Por eso llamamos al fiscal del estado. Su rostro se congeló. ¿Qué? Las puertas laterales se abrieron. 2 investigadores de civil entraron, credenciales visibles. La multitud se apartó mientras se acercaban al podio. Lidia Hale, dijo uno con calma, está bajo investigación por entrada no autorizada, mal uso de fondos del HOA y obstrucción a la justicia. La tirana con tacones no se movió. Permaneció allí, el portapapeles apretado entre las manos como un escudo de papel. Esto es absurdo, susurró. Me necesitan. Laura se colocó a mi lado, su voz suave pero firme. No, Lidia. Te necesitaban para que te detuvieras. Los agentes la guiaron hacia la salida. El aire en la sala cambió, pesado al principio, luego ligero, como si el vecindario hubiera exhalado. Se detuvo en el umbral, volviéndose una vez más. Su voz se quebró entre rabia e incredulidad. Te arrepentirás, Pierce. Verás lo que pasa cuando el orden colapse. No respondí. Solo observé cómo la oficial de las reglas, la mujer que antes gobernaba con miedo, era escoltada por su propio portón. Por primera vez, Cedar Ridge estaba en silencio, no controlado, solo en silencio. Y ese silencio valía cada lucha. La oficial de las reglas negó con la cabeza, el cabello empapado pegado a su rostro. Te arrepentirás de esta cruzada, cuando vayan por ti, cuando tu propia placa se vuelva en tu contra. Recordarás esta noche. Un relámpago partió el cielo sobre nosotros, pintando su rostro con fuego blanco. En ese destello ya no parecía poderosa. Parecía desesperada, acorralada por su propia obsesión. Lidia, dije con voz suave pero cortante, vete a casa antes de que esto empeore. ¿Empeore? Sonrió, y no era una sonrisa cuerda. Aún no has visto lo peor. Entonces, casi teatralmente, arrojó su linterna al barro y se dio la vuelta. La puerta del coche se cerró de golpe, los neumáticos chirriaron, y así, la ejecutora de Carmesí desapareció en la tormenta.
Me quedé allí mucho tiempo, la lluvia empapándome la camisa, mirando los charcos donde había estado. Algo en sus palabras se me quedó grabado, ese tono fanático de los que saben que están perdiendo su fe. Dentro revisé las cámaras de mi casa. No había tocado la puerta, no había irrumpido esta vez, pero había estado observando, quizás para asustarme, quizás para recordarme que podía hacerlo. De cualquier modo, el mensaje era claro. Lydia Hale no había terminado, había perdido su poder a la luz del día. Ahora llevaba la pelea a la oscuridad, y esta vez no defendía reglas, defendía la locura. La mañana después del arresto de Lydia Hale, Cedar Ridge ya no se veía igual. Las calles seguían alineadas con céspedes perfectos y setos recortados, pero algo invisible había cambiado, como si el aire finalmente respirara otra vez. Los vecinos caminaban más despacio, se saludaban en lugar de mirar por encima del hombro. Por primera vez en meses, nadie temía un portapapeles ni una multa bajo el parabrisas. Pero no podía borrar de mi mente su imagen, la presidenta del consejo, siendo escoltada con esposas, su chaqueta carmesí brillando bajo la luz del porche como vino derramado. A pesar de toda su arrogancia, había algo vacío en sus ojos al final. El control había sido su religión, y acababa de ver arder su iglesia. Esa noche, volví a quedarme en el porche, la misma puerta donde todo empezó, la misma que una vez cruzó sin permiso. Pero ahora estaba tranquilo, sin patrullas de seguridad, sin amenazas del HOA pegadas a los buzones. Solo el agua de lluvia deslizándose por la acera y el leve zumbido de la paz reconstruyéndose. Laura se unió a mí, las manos en los bolsillos de la chaqueta. «Es extraño», dijo en voz baja. «La Junta ya planea elecciones. La gente realmente se está ofreciendo». Sonreí con suavidad. «El miedo nunca fue un buen gobierno». Ella me miró de lado. «¿Cree que esto perdurará? Personas como ella siempre encuentran la forma de volver». Miré las luces del vecindario. «Tal vez, pero esta vez ella les enseñó a no reconocer la tiranía antes de que use tacones». Laura rió entre dientes. «Eso es poético, detective». «Involuntariamente», respondí, y luego añadí, «pero quizás necesario». 2 semanas después, la oficial de las reglas volvió a los titulares. «Expresidenta del HOA enfrenta 12 cargos», decía el periódico. El círculo de chismes del pueblo devoró cada detalle, pero la verdadera historia no fue su caída, fue el despertar que provocó. La gente comenzó a derribar los antiguos estatutos que ella había convertido en armas. Abrieron las puertas del salón comunitario para noches de cine en lugar de audiencias por violación de normas. Los mismos residentes que antes susurraban con miedo ahora debatían abiertamente sobre equidad y límites. Incluso el viejo roble frente a mi casa, su favorito obstáculo de la simetría comunitaria, se salvó de la remoción. Sus raíces habían agrietado la acera, sí, pero esas grietas eran un símbolo ahora, imperfectas, desafiantes, vivas. Una tarde recibí una carta de una vecina mayor, la señora Callahan, la misma mujer que Lydia multó por tener los juguetes de sus nietos en el jardín. Decía: «Gracias por recordarnos que las reglas deben proteger, no castigar». Esa frase se quedó conmigo. Más tarde esa noche caminé hasta el final de la calle. La casa frente al parque, la que una vez fue la fortaleza de Lydia, estaba oscura y vacía. Un cartel de «Se vende» se mecía suavemente con el viento. Pensé en sus últimas palabras. ¿Cómo me advirtió que el orden colapsaría sin ella? Pero se equivocó. El orden no colapsó, evolucionó, porque la comunidad había aprendido algo que ella nunca entendió. El verdadero liderazgo no nace del miedo, nace de la confianza. Miré hacia la cámara de seguridad con la que solía vigilarme. Ahora estaba desconectada, el lente mirando al cielo. Y por primera vez en mucho tiempo, Cedar Ridge volvió a sentirse como hogar. Me giré hacia la cámara y dije en voz baja, más para mí que para nadie: si alguna vez te enfrentaste a alguien que creyó que el poder lo hacía intocable, recuerda esto: a veces la justicia no toca la puerta,
entra directamente por ella. Si crees que la verdad sobrevive a la tiranía, suscríbete y comparte tu historia abajo. Juntos nos aseguramos de que la justicia no se quede en silencio. Entonces sonreí, entré a casa y cerré la puerta detrás de mí.